Bendiciones a todos mis hermanos que nos están viendo y a los que están aquí. Son ustedes bienvenidos a esta estructura donde nos reunimos, la iglesia, porque somos nosotros. Nos reunimos aquí para oír palabra, pero sobre todo para orar a nuestro Dios, para buscar su rostro. Dios bendiga a todos los que nos están viendo, mis hermanos, en este día. Vamos a estar ahora predicando, mis hermanos, sobre un tema que quizás a muchos no les va a gustar, ¿verdad? Pero no se trata de que nos guste el tema, se trata de aprender, ¿verdad? Y el que aprende se alegra y dice, entonces sí me gusta, ¿verdad? Entonces se va a llamar, mis hermanos, santidad ante mis hermanos. Santidad ante mis hermanos. Antes de que nosotros vayamos a alguna cita bíblica, quiero decirles, mis hermanos, ¿verdad?, de que hay mucha gente que vive en santidad falsa entre los hermanos, ¿verdad? A eso se refiere donde dice santidad ante mis hermanos, pero es una santidad falsa, porque si no fuera si fuera santidad verdadera, dijera santidad ante Dios, ¿verdad? Entonces va a ser santidad, ¿verdad?, ante mis hermanos. Porque mis hermanos, hay muchos cristianos que viven en una santidad delante del pastor. Viven en una santidad delante del hermano de la iglesia. Viven en una santidad aún, oigan lo que le voy a decir, delante de los que no lo conocen. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que viven en una santidad ante su pastor? Que van a la iglesia y en la iglesia, mis hermanos, oran, son hasta líderes, ayunan, ponen manos sobre los enfermos, nada pasa. Ponen manos para echar demonios, nada pasa. Oran por infinidades de cosas, nada pasa. Pero ellos viven en santidad. Hablan en lenguas, nada pasa. Pero ellos están viviendo en santidad. Y entre el ruido y el murmullo de la iglesia, por allá alguna viejecita le dice a otra, mira a ese hermano, mira a estos hermanos, mira a fulano y a mangano, son hermanos, columnas de la iglesia. Esos hermanos no tenemos nada que reprenderles. La otra viejecita dice, estoy de acuerdo, esos dos hombres son santos, le ayudan al pastor y lo tienen bien merecido su puesto porque están en santidad. Y por allá sale otro murmullo y oyes a unos jóvenes hablando y dicen, cuando yo tenga más tiempo en el evangelio, yo quiero ser como esos dos. Yo quiero ser santo como ellos, porque ellos oran por los enfermos, ellos oran por los endemoniados y interceden por nosotros. Les pides ayuda y te ayudan, son santos. Tienen un buen testimonio. El otro joven dice, sí, es cierto, yo también quisiera ser como ellos. Y por allá están platicando otros líderes que están aún bajo el mandato de estos dos santos, diciendo, estos dos santos para mí son santos, van a decir, se portan muy bien, ellos nos están instruyendo bien en la palabra. Y se habla muy bien de esas dos personas que viven en santidad delante de Dios. Y así hay muchos, delante de los hermanos, no de Dios, delante de los hermanos. Y así hay muchos que aún mientras que yo predico, están viviendo en santidad. Delante del pastor y delante de los hermanos.
que cuando les piden ayuda no se niegan. Que si estos hermanos que están viviendo en la santidad delante del pastor y de los demás hermanos y delante del mundo, entre comillas, les pides ayuda, no te la niegan. Y dices, esos hombres, la gente dice y concluye diciendo, estos hombres que se portan así en santidad van al cielo con todo y zapatos. Les tienen una confianza los hermanos, que son capaces de que si van los dos hermanos de visita a sus casas, el hermano es capaz de decirle, hermano, me duele la cabeza, ahorita voy a ir a la tienda a comprar una carne asada con mi esposa no maneja, ¿puede acompañarla? Y aquel hermano va, y el que le dijo que se le hacía el favor que fuera, está tranquilo, porque dice, este hombre es santo, no le va a faltar a mi esposa, ¿cierto? No le falta. Y así, mi hermano, parece que son hombres castos, hombres santos de Dios, que cuando suben al altar y dicen, madre, hermanos, vamos a hacer una oración, brincan y parece que son fervientes, y uno dice, wow, la iglesia brinca junto con ellos, la iglesia adora junto con ellos, pero su oración no está llegando delante de Dios. Y tú pensaste que la oración que hicieron va a llegar porque dices, este hombre es santo, este hombre te ha llegado al pastor, y el pastor está confiado diciendo, este líder lo puso Dios, es santo, el pastor es santo. Y así, mis hermanos, hay una fe en el hombre diciendo, este hermano es de Dios. Yo no estoy predicando para que dude usted de su líder, ni estoy predicando para que dude de nadie. Yo simplemente estoy predicando una verdad que se está viviendo mientras que yo estoy predicando. Que muchos están viviendo una santidad falsa. Voy a hablar de una persona que no va a dar nombres, ni nombres de iglesias, ni nada. Pero este era un joven que no sé si me está viendo por internet, que ya ahorita ya no es un joven. Ahorita ya es un viejo. Pero en aquel tiempo, esta persona tendría algunos 30 años de edad. ¿Ah? Maestro de jóvenes en aquella iglesia, en aquel tiempo había como 40 jóvenes. Este hombre era maestro de jóvenes. En aquel tiempo, tanto yo como los demás lo mirábamos irreprensible. Irreprensible lo mirábamos. Miramos a esta persona que se portaba bien, mis hermanos. Se portaba bien delante de todos nosotros. Se portaba bien delante de los jóvenes, con seriedad. A la hora de la alabanza, este hombre hasta danzaba y brincaba y gritando, aleluya, gloria a Dios. Yo me acuerdo en aquel tiempo y decía, wow, este hombre sí busca de Dios. Pero mis hermanos, con el tiempo, había una hermana, que no sé si también me esté viendo, Dios me la bendiga. Dios le revela a esta hermana que este hermano era homosexual. La hermana va y habla con él y él le confiesa y le dice que sí. La hermana le dice, me gustaría que nos viéramos a tales horas, mis hermanos, aquí en la iglesia, en uno de los cuartos, y hacerle una liberación. Voy a venir yo, le dijo al hermano, y va a venir el hermano, que era yo en aquel tiempo, el hermano Pedro. Me dijo la hermana lo que Dios le había revelado, que había hablado con este varón y este varón había aceptado que sí era homosexual. Y la hermana había invitado que fuéramos a sacar ese demonio de homosexualidad de él. Porque nosotros, mis hermanos, no condenamos a los homosexuales, los amamos. Pero sí, ¿verdad? No estamos de acuerdo con el pecado, pero a ellos los amamos, a su persona. Pues él quedó que sí, pero a la hora no fue.
Y el pastor habló con él y él dijo que no quería ser libre, que prefería irse de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo, mi hermano? Que él estaba viviendo en santidad delante de los hombres. Pero no delante de Dios. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros vivamos en santidad delante de Dios. Porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Y Él nos dice, santificaos, que nos apartemos para Él. Pero este varón estaba en pecado. Estaba viviendo una doble vida. Y así hay muchos en la iglesia. No precisamente que son homosexuales, sino que hay muchos que delante de sus pastores y en la iglesia viven en santidad. Pero a 1 hora o 2 horas de su hogar tienen por allá el amante donde nadie nos conozca, donde nadie sepa que es cristiano. Allá por allá tienen el amante. ¿Cómo pueden estar viviendo una doble vida? Una santidad falsa. Una santidad falsa. Hay muchos que están viviendo así, en una santidad falsa. Se están autoengañando a sí mismos. Porque a Dios nadie le puede engañar, porque su palabra dice que nadie se burla de Él. Pues así hay muchos, mis hermanos, viviendo. Jóvenes de la iglesia están viviendo así. Jóvenes. A mí, mis hermanos, me han venido de diferentes iglesias a contar. Y los que me vienen a contar no vienen por venir a chismearme. Vienen a meterse en ayuno conmigo en oración por su iglesia. Yo digo, sí, hay que orar, mi hermano. Pero aquí no estamos señalando ninguna iglesia, ni estamos señalando nombres. Entonces, toda esta predicación es para que ustedes no señalen a sus hermanos, sino es más bien para que oren, para que ayunen. Porque esto está pasando en la iglesia. Están viviendo una santidad que no es correcta delante de Dios. Se hacen pasar por santos y no lo son. Hay muchos que están viviendo así, como si fueran santos, pero no lo son, mis hermanos. Es una tristeza, mis hermanos, ¿verdad? Que muchos piensan y llegan a creer, ellos llegan a creer esa mentira, llegan a creer, ¿verdad? Ellos mismos, de tanto que viven en santidad, llegan a creer en realidad que están en santidad cuando están viviendo en una mentira. Gloria a Dios. Hay muchos, mis hermanos, que ocultamente piensan que están viviendo en santidad, pero están viviendo, óiganlo, en un pecado grave delante de Dios, en un pecado de muerte delante de Dios. Aquellos que se van a tener relaciones homosexuales, aquellos que se van a tener relaciones con mujeres que no son sus esposas, o aquellos que van a tener relaciones sin estar casados, o aquellos, mis hermanos, que viven cobijados en la pornografía, viendo pornografía. No se da cuenta los compañeros de la escuela, no se dan cuenta tu pastor, no se da cuenta tus hermanos en Cristo Jesús, no se da cuenta tu esposa, no se da cuenta nadie. Pero Dios te está viendo con sus ojos. Dios te está viendo que estás viviendo en una santidad falsa. Acabaste de ver pornografía en la noche, en el sábado en la noche, y al siguiente día te vas a la iglesia a brincar. Pero llegas, te espera la noche y otra vez ves pornografía. ¿Estás viviendo en santidad de esa manera? No, estás viviendo en pecado. Mas sin embargo demuestras vivir en santidad. Aunque tú digas, no tengo novia, aún tengo 18 años de edad y soy virgen, nunca he tenido relaciones. Pero con tu mente estás teniendo muchas relaciones con mujeres que miras en internet. Y estás en pecado delante de Dios. Y el día que tú mueras, si no te arrepientes, si no confiesas tu pecado, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Pero déjalo de tarea, piensa a dónde vas a ir. Hay otros, mis hermanos,
que andan con una menor de edad, diciendo, bueno, nadie sabe. Esta muchachita tiene 15 años. Y andan por allá, ¿sabe dónde? Donde no vaya ningún hermano, a 1 hora, 2 horas de tirar de su hogar, y por allá tiene una noviecita, una menor de edad, queriéndole hacer travesuras. ¿Estás viviendo en santidad delante de Dios? Pregúntatelo, ¿estás viviendo en santidad delante de Dios? ¿Qué te ganas con que la viejecita te diga y te dé una palmada en inglés y te diga, muy bien, mi hermano, estoy orgullosa de conocerlo porque usted es un hombre que vive en santidad delante de Dios? ¿Y qué te ganas con que venga el pastor y te dé palmaditas y te diga, Dios lo bendiga, mi hermano, siga así, siga así? Y te felicita toda la iglesia. Pero ellos no saben el monstruo que llevas dentro de ti. No saben el monstruo que eres. Arrepiéntete y deja de vivir en santidad delante de los hombres y vive en santidad delante de Dios. Entonces, mi hermano, te aseguro que tu santidad se mirará, alumbrará. Pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrás manos sobre los endemoniados y oirán los demonios. Se mirará tu poder, se mirará tu amor, pero será un amor que no nomás se mira, se siente. Serás como el viento, mi hermano, que se siente. ¿Qué te ganas con orar y no se siente y pura carne y una gritadera nada más? ¿Qué te ganas con cantar, tú que eres ministro de Dios, y estar ahí tocando la guitarra o tocando en el micrófono, pero saliendo de la iglesia y donde no te conozca nadie, estás viviendo corrupción? Pero en la iglesia eres un santo. Pero delante de Dios, ¿qué eres? Eres un pródigo. Un pródigo. ¿Qué quiere decir? Que estás lejos de Dios. Lejos. Pero si uno de ellos muere, dicen, este hermano se va derechito al cielo. Porque no sabían ni conocían sus pecados. No sabiendo que nunca vivió en santidad, que todo el tiempo vivió en pecado, y ese que murió se fue al infierno. Por eso, mis hermanos, roguemos en nuestras oraciones por todos nosotros, uno por el otro. Pastores, oren por los pastores, oren por los líderes, oren por todos. Viejecitas, oren por sus hijos, oren por sus pastores, oren el uno por el otro. Aunque usted crea que es santo, usted ore por esa persona, porque usted no conoce el corazón de ella. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Hay otros, mis hermanos, que son peleoneros con toda la mano, pero en la iglesia no se nota. Pero fuera de la iglesia, cuidado ni lo voltees a ver, porque se hizo pandillero ahí. Pelean con todo y diente, mi hermano, y colmillo. Otros tienen una boquita, mis hermanos, que allá afuera hablan horrenda, terriblemente. Pero cuando tienen sus amigos en la fábrica, hablan, se comportan como todo un cristiano también. Esas personas se comportan mal, nada más con los que no lo conocen. Pero con la gente que los conoce, ellos aparentan ser santos, como los escribas y fariseos, como los saduceos. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, y tenemos que preocuparnos y empezar a vivir en santidad delante de Dios. Porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando estas personas, mis hermanos, llega el momento en que ya Satanás dice es tiempo y los descubre feo. Y de repente, mis hermanos, no, pues que fulano estaba con una niña de tanta edad y pum, ahí van al bote. Que mangano es, y ya pum, al bote. O que él se peleó allá. ¿Cómo? El hermano se peleó y mandó uno al hospital. ¿El hermano? Sí, el hermano. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, y vivir en santidad, pero delante de Dios. Cuando Caín, mis hermanos,
Cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? Oh, Caín, cuando fue, antes de que lo matara, cuando fueron a llevar aquel sacrificio a Dios. ¿Sí se acuerdan? Cuando Caín, mis hermanos, y Abel fueron a llevarle el sacrificio, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir? Fue rechazado y el de Abel fue aceptado. Dice en el capítulo 4 de Génesis, quiero que se vayan ahí. Y en el capítulo 4 de Génesis, mis hermanos, versículo 4 en adelante, dice, y Abel trajo también. Bueno, vamos a leer desde el 4:1 para entenderlo más. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí miramos, mis hermanos, ¿verdad? Aquí parecía que el comportamiento de Caín, ¿verdad? Parecía que el comportamiento de Caín, mis hermanos, era un comportamiento bueno. Porque él parecía que le estaba obedeciendo a Dios. Pero en realidad él iba en rebelión. Porque a Dios se le entrega lo mejor. Pero Abel no. Abel le dio de lo mejor de sus borreguitos que él tenía. Entonces, cuando quizás sus hermanos, sus hermanas de Caín y Abel, sus padres, cuando miraron esto, que iban llevando esa ofrenda a Dios, si nosotros hayamos estado ahí en aquel tiempo, hayamos dicho, wow, mire esos dos hombres, wow, santos de Dios. Pero Dios sabía en realidad cuál era el que le llevaba de todo corazón la ofrenda. Y así están muchos ahorita. Le ofrendan palabras de labios en las iglesias a Dios, pero es una palabra de labios. Oigan, falsa. Para que los demás oigan, oh, está orando, mira cómo adora a Dios. Pero en realidad ni siquiera, porque su corazón está lejos del Señor. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Caín se molesta porque mira bien la ofrenda de Abel y Caín decide matar a Abel. Hay muchos Caínes todavía en la iglesia y es una tristeza. Lo más hermoso es que te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir, mi hermano, y dejar el pecado y empezar a vivir en santidad delante de tu Creador. Que cuando estés tú solo en la noche, santidad. Cuando andes en la calle y no esté tu pastor, ni estén tus hermanos en Cristo, santidad. Que cuando estés lejos desde tu casa, 1 hora, 2 horas, santidad. Donde quiera, santidad. Caín, según él, se lleva a su hermano y lo mata, nadie lo viera. Pero Dios lo estaba viendo. Y así hay muchos que están matando a Abel dentro de ellos. Hay Caínes matando a su Abel dentro de ellos. ¿Por qué? Están matando al justo su salvación. ¿Qué te estoy diciendo con esto?
Tú un día aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Quieres autodestruirte? ¿Quieres salir de la gracia? No, mi hermano. Arrepiéntete y busca la santidad delante de los ojos de Dios y no de los hombres. Sí, es bueno vivir en santidad entre los hombres, pero primero la santidad con Dios para que estés bien delante de los hombres también. Es bueno, para que tu testimonio esté bien. Pero qué feo es que nomás dices santidad según tú, delante de los hombres, pero en pecado delante de Dios. Dios lo mira todo. Dios no puede ser burlado. Ahora, mis hermanos, aquí miramos la falsa santidad de Caín. Porque mientras que él iba con su ofrenda, según él iba en santidad. Que si estemos ahí viendo, oh, mira, va en santidad. Pero iba en pecado, porque él en su corazón sabía que no iba como tenía que haber ido. Pero Abel sí. Abel representa a aquel cristiano fiel. Y Caín representa a aquel cristiano infiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Oh, aleluya. Pues mis hermanos ahí los invito a que se vayan a Mateo 15. Estamos entrando en materia. Y no estamos buscando versículos de gente que vivió en santidad delante de Dios, no. Estamos buscando versículos de gente que vivió en pecado delante de Dios. En pecado. ¿Verdad? Porque si quisiéramos buscar versículos de hombres que vivieron en santidad, pues, háblate de los apóstoles y ya. Bueno, mis hermanos, pues váyanse a Mateo, capítulo 15. Y ahí dice, mis hermanos, en el capítulo 15, versículo 7 al 8, dice. ¿Están ahí? Amén. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que tú no puedes, mi hermano, estar diciendo delante de los hermanos, gloria a Dios, aleluya, y de ahí no sales. Y según tú, muy bien. Pero en realidad no estás sintiendo lo que estás hablando, porque tú no amas a Dios, ni le estás obedeciendo. Estás hablando de labios nada más. Y así hay muchos líderes, así hay muchos hermanos, aunque no sean líderes, según ellos viviendo en santidad, pero su corazón está lejos de Dios. Y el corazón que está lejos de Dios está cerca del diablo y está viviendo en pecado. ¿Por qué dices? Porque así es. ¿Verdad que sí? Así es, mis hermanos, tenemos que vivir en santidad. Ahora vamos a otro versículo. Vamos a Josué. A Dios no se le puede engañar. No puede ser burlado. A Dios no se le puede engañar, no puede ser burlado. Entonces Josué, Josué 7, 19 al 26. ¿Están ahí? Amén. Good boys. Y dice ahí, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro
de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pues entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Los que me están viendo y los que están aquí en la iglesia, en sus casas lean todo el capítulo para que lo entiendan. No quise irme a todo para leerles, para abarcar más tiempo predicando, ¿verdad? Pero sabemos que este hombre tomó lo que no tenía que haber tomado del botín, que se le había dicho que no agarraran. Pues este agarró del botín, lo escondió, ¿verdad?, creyendo que no lo iban a descubrir. Pero ¿quién lo descubrió? El mismo Dios. Porque a Dios no se le puede engañar. El pueblo pensaban que todos estaban en obediencia, no sabiendo que entre ellos había uno falso, aparentando vivir las leyes de Dios, en santidad de Dios. Pero Dios lo descubrió. ¿Quieres que Dios se descubra a ti también? No para condenarte, sino para que tú vivas en santidad delante de Dios. Tú no puedes aparentar vivir en santidad delante de Dios, porque a Dios jamás lo vas a engañar, jamás. Así es que arrepiéntete y confiesa tu pecado delante de Dios. Dile: Señor, perdóname, y empieza a vivir una vida como debe de ser, en santidad delante de Dios. ¿Qué te ganas con hacer una vida de santidad falsa delante de los hombres? Vive en santidad delante de los hombres, entonces los hombres te honrarán, entonces los hombres verán que eres de Dios. ¿Qué te ganas con estar en una santidad falsa? Nada. Eso se llama hipocresía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora váyase a Ezequiel. Esa es palabra dura también. A Ezequiel. Ezequiel 8. Váyanse a Ezequiel 8, mis hermanos. Y en Ezequiel 8 vamos a mirar otro cuadro, ¿verdad? Y pues vamos a ver desde el 8, vamos a ver 8, ¿verdad? Y vamos a mirar Ezequiel 8, versículos 6 al 18, y dice de esta manera: me dijo entonces, hijo de hombre, hablando de Dios, ¿verdad?, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Ezequiel, le dijo, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, hablando de Ezequiel, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues y miré, y aquí toda la forma de reptiles y bestias, abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Así muchos cristianos que muestran santidad delante de Dios, pero son idólatras. Adoran a su carro, adoran a su casa, la idolatran. Esa no es una santidad delante de Dios, mis hermanos. Y el 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazaías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? O sea, en oculto. Hay muchos que delante del pueblo de Dios, según ellos, están en santidad, cuidado, pero no son más que tizones quemados. La casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí, sentadas. ¿Dónde lo llevó? Dice, y me llevó, dice el 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Fíjate. ¿A dónde? A la iglesia. Sabemos que la iglesia eres tú, pero hablando de la estructura. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. El templo, dice, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Hay muchos cristianos, mi hermano, que están en la iglesia, pero ¿a quién están adorando? ¿A Dios o a Tamuz? A Tamuz, porque tus actos fuera de la iglesia son brindados a Tamuz. ¿Por qué? Porque estás en pecado. El verdadero hijo de Dios vive en santidad delante de Dios. Y si vives en santidad delante de Dios, vas a vivir en santidad delante de los hombres. Pero qué equívoco es vivir en santidad delante de los hombres y no de Dios nada. No puedes vivir nada más en santidad delante de los hombres, porque eso no sirve. Tienes que vivir en santidad delante de Dios. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Wow. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Wow, pero voy a leerlo de nuevo, esto está tremendo. Dice, y me llevó al atrio. Wow, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Fíjate todo esto pasando en la iglesia. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas volteadas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Así hay muchos que están, según ellos, en la iglesia, pero le están dando la espalda en realidad a Dios, porque están en una santidad falsa. Pues quiero que sepas que así como esos no pidieron engañar a Dios, tampoco tú lo vas a poder engañar, mi hermano. Arrepiéntete de ese mal camino, arrepiéntete de esa mala acción, arrepiéntete de ese mal pensamiento, y ven a los caminos de Dios y vive en santidad delante de Dios. Dice el 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, estas cosas livianas? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí.
Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Mis hermanos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y todos los que me están viendo en internet, que están viviendo en santidad delante de Dios y la iglesia, ayúdenme a orar por estos hermanos que están viviendo en una santidad falsa. Porque con el tiempo llegan a ser engañadores y se hacen falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos hermanos. Oremos por ellos, mis hermanos. Así, mis hermanos, vamos a ver el último versículo que está en los libros de los Hechos. Porque tú me podrás decir, bueno, me estás diciendo puro Viejo Testamento. Vamos por enfrente y vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5, de la cual ya muchos conocen de memoria este versículo, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 10, ya saben a dónde voy, muchos, ¿verdad? Ya saben. Gloria a Dios que conocen palabra. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Estamos viendo que Ananías vendió la heredad, y como en aquel tiempo había habido un acuerdo entre los apóstoles y la iglesia, los miembros de la iglesia, los seguidores de Cristo, había habido un acuerdo de que el que tuviera propiedades las vendiera y lo trajera a los pies de los apóstoles para repartir el dinero entre los pobres, para que todos vivieran bien. Y así ya ha quedado el mismo Ananías, pero Ananías quiso aparentar ante la iglesia, ante Pedro, que era un hombre santo, un hombre obediente delante de Dios. ¿Ah? Y que al vender la propiedad se le hizo fácil agarrar parte y llevar otra parte a los apóstoles con mentiras, diciendo que en eso había vendido la heredad. Y así es mucho en la iglesia. Aparenten la santidad delante del pastor, aparenten la santidad delante del hermano, pero están robándole el tiempo a Dios. ¿Cómo robándole el tiempo a Dios? Porque muchos ni siquiera son capaces de irse a su cuarto y orar un rato, estar en la presencia de Dios y adorarle. Se supone que ya eres de Dios, que no te pertenece a ti mismo. Le roban el tiempo a Dios y por eso no pueden vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad, y para vivir en santidad no tenemos que robarle a Dios el tiempo. Hay que invertir tiempo en nuestro Dios. Encerrarnos un rato. Si trabajas duro, no tienes excusa, no hay excusa. Tú busca un tiempo, si es necesario, a la hora de tu break, a la hora de tu lonche, qué sé yo, pero tú busca a Dios. No le robes el tiempo a Dios. Acuérdate que el mismo Dios le dijo a los apóstoles, el mismo Jesús, que quería, cuando antes de que fuera crucificado, les dijo, no pudieron ni siquiera estar una hora conmigo. Él pide que sea un tiempo, y muchos le roban ese tiempo. El tiempo le pertenece a nuestro Dios y no queremos entenderlo. Pero aquí Ananías
quiso aparentar ante los apóstoles, ante la iglesia. Oh, mira, Ananías está cumpliendo. Wow. Pero no pudo engañar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se dio cuenta. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Y qué pasó? Cayó. Estamos hablando del Nuevo Testamento. No tienes miedo tú caer muerto en el púlpito subiendo un pecado. No tienes tu miedo caer muerto en cualquier lugar por estar desobedeciendo a Dios. Cuidado. Pero aquí miramos, mis hermanos, que dice en el 6, y levantándose los jóvenes lo volvieron y se sacudó, y sacándolo lo sepultaron. Y sigue, lo envolvieron, perdón, acá dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mujeres, no se hagan ustedes cómplices de sus hijos en el pecado. No se hagan cómplices, mujeres, de sus esposos en el pecado. Maridos, no se hagan cómplices con sus hijos, con su esposa en el pecado. Hijos, no se hagan cómplices con su padre y su madre en el pecado. Porque entonces el camino de Caín os espera. Busquemos a Dios de verdad, arrepintámonos, mis hermanos. Vengamos a Cristo de corazón, busquémoslos de labios de corazón. Estamos en los últimos tiempos, no hay tiempo que perder. Busquemos a Dios, mis hermanos, en espíritu y en verdad, porque su palabra dice que Él viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Así es que vive en santidad delante de Dios y tendrás también honra de los hombres. Vive en santidad delante del Creador y vas a mirar cómo tu vida va a cambiar. Dejarás de estar navegando. Así es que piensa y medita si estás viviendo en santidad delante de Dios o nomás estás viviendo en santidad delante de los hombres. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos bendiga.